estar hablando acerca de 5 salmos, pero específicamente vamos a tener como base el Salmo número 1. Y quisiera invitarle a buscar ese Salmo número 1. Durante los próximos domingos vamos a estar reflexionando en las bienaventuranzas que aparecen en los salmos. Y puedo decirles desde ahora que hay 20 salmos en la Biblia que contienen bienaventuranza. Lo hemos agrupado en 5 grupos y bueno, queremos compartirlo con ustedes. En estos salmos generalmente hay 1 o 2 bienaventuranzas, pero cuando usted las lee se da cuenta que está relacionada con todo el salmo, es decir, que no es algo aislado, pero vamos a tratar de traer las cosas elementales y más importantes para compartir con ustedes. Así que les invito a leer el Salmo número 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a orar. Padre, agradecidos por este día, agradecidos por la oportunidad de estar en tu casa, agradecidos por la oportunidad de alabarte, Señor, de adorarte. Y ahora, Dios, también estamos agradecidos por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tú seas el que hable en medio nuestro. Padre, sé tú quien tome mis débiles palabras, oh Dios, y haga que puedan quedar en nuestros corazones, oh Dios. Que la verdad tuya, Señor, pueda quedar grabada en nuestras mentes y que nosotros, Señor, la podamos tener como un tesoro. Oh Dios, rogamos que seas tú el que hable, porque nosotros somos siervos inútiles, Señor. Sin ti, Padre, nada podemos hacer. Ahora rogamos que tú nos perdones, Señor, y nos ayude en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Le he puesto a este sermón la bienaventuranza de vivir en la palabra, sola escritura. El libro de los Salmos es un compendio de cantos y poemas que ponen en claro que Dios es el centro de todo el universo. Juan Calvino dijo acerca de los Salmos: verdaderamente puedo llamar a este libro una anatomía de todas las partes del alma, porque nadie siente movimiento alguno del espíritu que no quede reflejado en este espejo. Todas las tristezas, los temores, las dudas, esperanzas, penas, perplejidades y tormentas que irrumpen en la vida y se lanzan con ímpetu contra el corazón de los hombres, todo está retratado vívidamente en este libro. Sabiendo esto, habrá una mejor manera de entender en qué consiste el verdadero deleite y la más invariable felicidad del hombre. El viernes 6 de noviembre del 2015, el mundo entero se hacía eco de una noticia inexplicable. Robin Williams, el gran comediante, el exitoso actor, lleno de premios envidiables, después de estar en la cima del éxito y haber ganado tantísimo dinero, había puesto fin a su vida, muriendo por asfixia. Se había rendido en una larga lucha contra la depresión y muchos se preguntaban, ¿por qué? Como si los bienes o la fama fueran suficientes para darle al menos una pizca de sentido a la vida de un mortal. Ni el dinero, ni la fama, ni el éxito, ni los placeres pueden darle verdadero valor a la existencia humana. Anthony Bourdain, Kate Spade, Kurt Cobain y muchos más son la gran prueba, pues todos ellos pusieron término a sus días y todos ellos fueron personas famosas, adineradas, pero acabaron con sus vidas. Ni la juventud, ni el dinero, ni la fama, ni la belleza son seguridad de cualquier persona para ser feliz.
Por eso, al entrar en el tema de las bienaventuranzas en los Salmos, descartamos totalmente que la felicidad del hombre provenga de alguna fuente que no sea Dios. Y cuando digo felicidad, digo verdadera satisfacción, gozo pleno, dicha indescriptible. Eso solo puede darlo Dios. Y eso es algo que nosotros queremos que como creyentes todos podamos tener claro. Hay muchas personas que tienen una idea equivocada acerca del pueblo de Dios, acerca de los cristianos. Y ellos piensan que los cristianos somos personas pesadas, aburridas, pero verdaderamente no es así, o no ha de ser así. La Biblia dice, cantad a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Él es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Es decir, que la Biblia en todo momento nos llama a nosotros a brindar a Dios una adoración alegre, a brindar a Dios un servicio gozoso. Y la razón de esa alegría y de ese gozo en nuestras vidas es la obra que Él ha hecho en favor nuestro. Es por eso que la felicidad está en vivir en la palabra de Dios. La felicidad radica en Dios, no en el hombre, no en los bienes que el hombre pueda poseer, sino únicamente en Dios. El Catecismo Menor pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es sencilla. Dice, gozar de Dios para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. No hay otro fin. Es eso para lo que Dios nos ha creado. Y es eso lo que nosotros debemos hacer. Debemos ser movidos por esa verdad de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ahora, ¿qué es lo que te mueve a ti realmente, mi hermano que me escucha? Y esa es una pregunta válida que debiéramos hacernos. ¿Qué es lo que me está moviendo a mí como cristiano? ¿Será realmente glorificar a Dios? ¿Será gozar de Él para siempre? Y es importante que le demos una respuesta categórica a esa pregunta. Dios es la causa de la mayor satisfacción del hombre. Del vínculo que tú tengas con Él depende tu plenitud. Según el vínculo, la relación que tú tengas con Dios, así va a ser también la vida que tú vas a estar mostrando. Así que estaremos viendo algunas aristas de nuestra relación con Dios que determinan la verdadera felicidad. Y nos ha parecido bien comenzar por las bienaventuranzas de la palabra de Dios que se encuentran en los Salmos. Por tanto, en esta mañana yo quiero compartir 3 ideas con ustedes. Lo feliz que es el hombre, que se deleita en Jehová porque le teme. Fíjese, esas 3 ideas, yo quisiera que ustedes se las pudieran llevar para sus casas y pudieran meditar en ellas. Lo feliz que es el hombre que se deleita en Jehová porque le teme. El Salmo número 1, el Salmo 94, el Salmo 112, el Salmo 119 y el Salmo 128 hablan de la felicidad que viene de deleitarse en la palabra de Dios. Esos salmos nos hablan de eso, de la felicidad, de la dicha que el hombre puede experimentar por deleitarse en la palabra de Dios. Así que vamos a nuestra primera idea, a nuestro primer punto. Lo feliz que es el hombre. Lo feliz que es. Y esto nos describe una felicidad envidiable, una felicidad grande, una felicidad extrema. Y es la palabra esher. Dichoso, muy feliz, bendecido, bienaventurado es el hombre. Pudiéramos decir 3 veces feliz, felicísimo. Eso es lo que describe la palabra bienaventurado. Martin Lloyd-Jones en su comentario de la bienaventuranza en el Evangelio de Mateo dice lo siguiente hablando acerca de las bienaventuranzas. Dice, es la clase de persona que ha de ser felicitada, es la clase de hombre al que hay que envidiar porque solo él es verdaderamente feliz. Así que es alguien, dice, al que hay que envidiar porque es
Solo Él es verdaderamente feliz. Y todo esto por tener una relación plena con Dios a través de su palabra. Ahora aquí en el Salmo 1, el verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que ese varón es bienaventurado. Ahora aquí nosotros tenemos en este texto un recurso literario que muestra la caída, cómo el hombre cae en el pecado. Pero esta es una caída que no es de un golpe, sino que es algo paulatino, algo que es poco a poco, que es lentamente, y es lo que nos está describiendo ahí en el Salmo. No es algo que sucede en un momento. Y es importante que nosotros como creyentes tengamos cuidado de esto, porque cualquiera puede deslizarse. Y a veces nosotros nos creemos seguros y podemos resbalar y caer. Uno se va descuidando y un poquito hoy, un poquito mañana y el mes que viene, y cuando viene a ver, uno está sumido en el pecado. Uno está deleitándose en vez de en Dios, deleitándose y gozándose en el pecado. Y eso no lo describe este salmo. Ahora, hay ahí la palabra halat, que no anda. Y me gusta aquí en nuestra versión de la Reina Valera del 60, dice no anduvo, no estuvo, y habla de sentado, lo pone en pasado. Pero esto me recuerda al tiempo del seminario. Allí tuvimos un profesor de hebreo que se llamaba Esteban Hitt, y él decía que la mejor forma de traducir eso es en presente. Es que no está, es que no anda, es que no se sienta. Y cuando estaba preparando y pensando en aquellas clases en el seminario, busqué en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas, y ahí está bien traducido. Ahí nos da la idea en tiempo presente. Por tanto, que no anda. Y la idea de esta palabra es que viene y va, que anda, que se junta, que camina. Ahora, esta palabra la antecede un adverbio, y este adverbio es no, y modifica al verbo. Por tanto, lo que quiere decir es lo contrario de lo que implica la palabra. Por eso dice el varón que no anda en consejos de malos. Es decir, no está en acuerdos, no está en el acuerdo de los malos, en el consejo de los malos, en el asesoramiento de los malos o en los planes que puedan tener los impíos. Este hombre no consulta a aquellos que están lejos de Dios, no busca el consejo en esas personas. Más bien busca el consejo en alguien que verdaderamente es piadoso, en alguien que es temeroso de Dios, en alguien que conoce las Escrituras, que puede verdaderamente orientarle con sabiduría según lo que Dios dice en su palabra. Yo he visto a veces creyentes buscando consejo en personas inapropiadas, porque no tienen conocimiento de la palabra, porque no conocen a Dios, y por muy buena intención que esas personas puedan tener, no te van a dar el mejor de los consejos. Por tanto, cuando usted vaya a buscar un consejo, usted necesita ir a alguien que esté bien con Dios, que sea un verdadero creyente, que tenga una vida de piedad, que pueda asesorarle conforme a las Escrituras. Ahora dice ahí que este hombre es feliz, porque no anda detrás de esos consejos, no anda detrás del consejo de los malos. Y aquí usa una palabra para describirlo, dice rachá, malas personas, inicuos, impíos, delincuentes, pecadores, pecadores. Así que cuando habla de malos ahí, el consejo de los malos está hablando de ese tipo de personas, de delincuentes, de pecadores, de impíos, gente que no tienen temor de Dios. Ahora, que no está, que no se detiene, que no se compromete en relaciones con chatá, es decir, con pecadores, culpables y criminales. Y es lo segundo que dice ahí ese versículo. Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni está en camino
de pecadores. No anda junto con ellos. Y yo me quedo admirado. A veces hay creyentes que sus mejores amigos no son temerosos de Dios. Sus mejores amigos son personas que odian a Dios. Y no debiera ser así. Mis verdaderos amigos son mis hermanos en la fe. Somos una familia. Y yo me llevo con personas que no son creyentes y que tienen otros credos. Son conocidos por mí. Pero mi relación íntima ha de ser con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y con ellos es que yo debo gozarme. Y con ellos es que yo debo llorar también. Pero a veces hoy día vemos creyentes que hacen todo lo contrario. Y después nos preguntamos, ¿por qué la iglesia va de mal en peor? ¿Cuál es la decadencia de la iglesia? ¿Dónde está? En estas mismas cosas. Que no estamos teniendo presente la palabra de Dios. Estamos ignorando la palabra de Dios, los consejos que Dios nos da. Y eso nos lleva a una vida de decadencia espiritual. Nos lleva a una vida de negación de nuestra fe. Necesitamos, hermanos, oír el consejo de Dios. Necesitamos, hermanos, centrarnos en el consejo de Dios. Y cuando digo esto, hermanos, yo no soy despreciativo con aquellos que no conocen a Dios. Al contrario, siento compasión por ellos. Y quiero que ellos también puedan conocer lo que yo conozco. Que ellos también puedan ser alcanzados por el Señor. Ese es mi anhelo. Así que no lo decimos despectivamente. Ahora también el Salmo en el verso 1 dice que no se sienta. Y es la palabra mashat, habitaciones, asiento, que no convive con los escarnecedores. Es decir, que no hace habitación, que no convive con los escarnecedores, con los burladores. Esencialmente es alguien que se burla de Dios, pero también de otros sin ningún temor. Es decir, estas personas que nos está describiendo ahí es alguien que no se sienta con los que se burlan de las cosas de Dios. No se sienta con los escarnecedores. No, porque es alguien que ha sido impactado verdaderamente por la sangre de Cristo. Y es alguien que quiere vivir para la gloria del Señor. Por tanto, sabe cómo conducirse y sabe también cómo andar. Y eso es algo que nosotros, hermanos, necesitamos tener claro en nuestra vida como cristianos si nosotros queremos impactar este mundo. Y quiero aclarar nuevamente, dijo Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros los cristianos tenemos que vivir en este mundo. Nosotros no nos podemos ir a una cueva o a una montaña a aislarnos del mundo. Tenemos que vivir en este mundo, pero en este mundo nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. No nos podemos moldear al mundo. Nosotros estamos puestos para moldearlos nosotros a ellos, no para que ellos nos moldeen a nosotros. Pero en los últimos tiempos nosotros estamos viendo que parece ser que la cosa es al revés. El mundo quiere moldear a la iglesia y la iglesia, los creyentes, se están dejando moldear por el mundo. Y ese no es el cristianismo que nosotros vemos en las Escrituras, en ninguna manera. El cristianismo fue algo que revolucionó el mundo. Fue algo que transformó allí sus alrededores, que impactó. Y van a venir persecuciones, y van a venir problemas, y van a venir dificultades. Sí, no se lo podemos negar. Por ser cristianos fieles y verdaderos van a venir muchos problemas. Pero cuando hay fe en el Señor Jesucristo, va a haber valor también para enfrentar cualquiera de esos problemas. Ahora, para muchos la asesoría, el compañerismo y la convivencia con la maldad no es un peligro. Yo he hablado con cristianos que me dicen que eso no es un peligro, que no es un problema. Pero para los cristianos ese debía ser un asunto de mayor cuidado. ¿Saben ustedes lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:33? La Biblia ahí habla. Ese texto habla de eso. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
No dice las malas compañías, no, dice las malas conversaciones. Ahora, generalmente, ¿de dónde han de venir las malas conversaciones? De las malas compañías. De ahí vienen las malas conversaciones. Y dice que eso, si usted empieza a asociarse y asimilar eso, ¿qué va a hacer? Se va a corromper. Le va a hacer daño. Ahora, el hombre piadoso dice que del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, dijo Jesús. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo dijo Jesús. Así que si usted es un redimido de Cristo y usted está creciendo y usted está madurando, también usted va a dar frutos. Y también usted en su forma de vivir, de conducirse, de proyectarse, de hablar, ahí también se sabrá que usted es un hijo de Dios. Porque de la abundancia del corazón, es decir, lo que hay en tu vida, eso se va a reflejar, se va a salir, tú no lo puedes retener. De la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quiero alertar a los padres aquí, porque muchas veces los padres cristianos estamos muy interesados en que nuestros hijos puedan ser intelectualmente bien instruidos, que puedan tener mucho éxito, que puedan tener una buena carrera, y no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Eso es muy bueno. Pero lo que me preocupa es que la mayor preocupación que tenemos es esa, solamente. Y no nos sentimos preocupados porque nuestros hijos no conocen la palabra, no conocen al Señor. No nos sentimos turbados por eso. O si nos sentimos un poquito, es algo ligero, pero que pueda tener una buena carrera, que pueda estudiar en una gran universidad. Eso sí es que me roba el sueño y todo. Y eso, hermano, no está bien. No está bien. ¿Será que cuando sean médicos o ingenieros y ganen mucho dinero, van a ser felices? ¿Tan felices? ¿Verdaderamente felices? ¿Y qué de Dios? ¿Y qué de Dios? Luego algunos se quejan y dicen, yo siempre lo llevé a la iglesia, ellos crecieron entre los bancos del templo, pero ¿será eso suficiente? Estamos dejando que la iglesia lo haga todo. Permítame decirle, y ya lo hemos escuchado aquí en los domingos anteriores que el hermano Joel habló de eso. La instrucción de nuestros hijos es en el hogar y es responsabilidad de los padres instruir a los hijos. Aquí en la iglesia, sí, ellos van a recibir alguna instrucción. La iglesia va a poner un granito de arena, pero eso no es lo que va a marcar la diferencia. Usted necesita tomar parte activa en la instrucción de sus hijos diariamente. Y esto es muy difícil. Es muy difícil. Pero hay que luchar por ello. Y hay que intentarlo. Y hay que volverlo a intentar. Y hay que volverlo a intentar. No se desanime. Hay que ser persistente en eso. Lo que hace la diferencia en la vida del hombre no es otra cosa, sino su relación con la palabra. Hermano, eso es lo que va a marcar la diferencia. Si los padres han criado hijos para ser médicos, abogados, deportistas, maestros, músicos, etcétera, pero no lo han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Y eso lo dijo un predicador contemporáneo de nuestros días. Han fracasado. Y eso es un fracaso letal. Es un fracaso letal. Es por eso que debemos poner manos a la obra y mirar cómo estamos actuando con nuestros hijos. El fin de los malos es destrucción. Y en este Salmo 1 aquí nos presenta un cuadro del justo, pero nos presenta un cuadro también del impío, del final de los impíos. Y dicen los versos del 4 en adelante, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí se nos está diciendo con claridad. ¿Será que eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? ¿Será que eso es lo que nosotros queremos para nuestros vecinos, para nuestros parientes? Y permanecemos callados, no les predicamos el evangelio. Si hacemos eso, estamos siendo injustos con ellos porque no le estamos presentando el evangelio que Dios nos mandó a presentárselo a toda criatura. Y a veces nosotros decimos, no, él no va a creer.
Él es muy incrédulo. Él es muy malo, él no se interesa, él es ateo. Dios te dijo, predícale a toda criatura. Los resultados, eso es cosa de Dios. Ora y deja que el evangelio haga la obra en el poder del Espíritu. Pero nosotros mismos estamos poniendo las trabas antes de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Antes de predicar la palabra. Spurgeon decía que soltaran la palabra porque la palabra era un león. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De los resultados se encarga Dios. Ya sea en el momento, a los 10 años, a los 50, a los 100. Pero del otro se encarga Dios. Lo de nosotros es obedecer lo que Él dice. Y lo que Él nos manda hacer es predicar la palabra. Dice que el malo lo arrebata. Es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y Dios los conoce, Dios sabe quiénes son. Y dice que la senda de los malos perecerá. Es condenación, es perdición. Si no vienen en fe a Cristo, lo que hay para ellos es perdición eterna. Lo segundo que quería compartir con ustedes es feliz porque en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese, en la ley de Jehová está su delicia. Dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El deleite de un hombre, eso es lo que dice quién es. ¿En qué se deleita el hombre? Eso nos va a decir realmente quién es. ¿En qué usted se deleita? Pregúntese. ¿En el juego de fútbol? ¿En el juego de béisbol? No sé, ¿en el juego de dominó? ¿En los placeres de la vida? ¿En qué se deleita usted? ¿O usted se deleita en Dios? ¿En querer conocer más de Dios? ¿En querer conocer y escudriñar su palabra? Este método del cual Joel hablaba hoy en la mañana es muy bueno. Es muy buen método. Yo también estudié un poco ese método. Y recuerdo a Joel en la víbora. Yo estuve en la víbora. Y lo recuerdo a él allí. Y fue de bien para mi vida. Fue de bien para mi vida. Y animo a todos a unirse y participar de este método porque va a ser también de bien para ustedes. Así que el deleite de un hombre, eso es lo que dice quién es usted. Hazte la prueba, haz la prueba y pregúntate a ti mismo, ¿en qué te deleita? ¿Qué te da verdadera satisfacción? ¿Qué es lo que te da verdadera satisfacción a ti? Y a las jovencitas, hazte la prueba tú también. Y antes de darle el sí a tu príncipe encantado, piensa dónde está el mayor deleite de ese joven. Sí, porque las muchachas a veces dicen, no, este es el príncipe encantado. No, lo que tiene un problemita. Él tiene un problema. Él es buenísimo, todo está bien, una familia perfecta, pero tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita? Él no es creyente, pastor. Él no es creyente. ¡Un problemón! Ahí es un problemón. Y nosotros nos reímos, pero eso pasa. Y yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y ese es un problemón. Y no quieren escuchar porque están encantadas o encantados los jóvenes. Están encantados. Y yo le he dicho a algunos que han seguido y no han escuchado el consejo, le digo, después no me hables de divorcio. Para mí no existe esa palabra. Y después, no, yo te dije, tú tienes que enfrentar las consecuencias. Así que le animo a que puedan realmente buscar la satisfacción en Dios y la guía en Dios. Y la guía en Dios para que puedan caminar en rectitud y también para que puedan hacer tanto las jovencitas como los jovencitos que hay aquí una buena elección a la hora de casarse. Y escuchen el consejo y busquen el consejo de sus padres, busquen el consejo de líderes de la iglesia o de personas que amen a Dios verdaderamente, que sean piadosos. Y aunque les duela, tengan presente ese consejo porque es para el bien de sus vidas. No se van a arrepentir jamás de escucharlo. Así que, ¿dónde está tu deleite? Recuerda lo que dijo Cristo, donde esté el tesoro, allí estará el corazón.
Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, si tú quieres un hombre bueno, un hombre piadoso, que te trate bien, que pueda formar una verdadera familia para siempre, tienes que buscar un verdadero cristiano. Alguien que verdaderamente ame a Dios, que sea piadoso. Yo le digo a mi niña, no que sea miembro de la iglesia, no que vaya a la iglesia, que sea cristiano, que sea cristiano de verdad. Sí, porque puede haber muchos que vengan a la iglesia y hasta que estén bautizados y no son creyentes. Yo le digo, tienes que buscar, orar y tener discernimiento para esto. Y cuando veas ahí que hay cosas que te están marcando, aunque haya dolor, mira, es mejor ahí terminar. Y busca el consejo siempre de otros que te puedan ayudar. Dice que es feliz porque en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová se deleita este hombre. Ahora, este no es un deleite superficial, no es de apariencia ni temporal. Es un verdadero deleite. Dice el Salmo 112:1, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese salmo tiene que ver también con la bienaventuranza ahí. Y dice que el hombre bienaventurado en sus mandamientos se deleita en gran manera. En la ley de Dios, en la palabra de Dios en general, dice que se deleita. ¿Pero cómo? Poquito, no. Dice en gran manera. Es decir que hay un verdadero deleite en la palabra de Dios, en conocer a Dios, en creer a Dios, en crecer en ese conocimiento de nuestro Señor. A veces creemos ya que no la sabemos todas. Óigame, yo llevo muchos años en el Evangelio y yo he leído la Biblia muchas veces y conozco, pero mientras más conozco, me doy cuenta que menos sé, que más me queda por aprender. Nunca uno termina. Y yo leo la Biblia y marco muchas cosas. Y hay veces que vuelvo y leo y digo, esto yo lo tengo marcado. Yo no me acuerdo de esto. ¿Cuándo yo marqué esto? Y la marca es mía porque yo esta Biblia nada más la uso yo. Digo, ¿cuándo yo marqué esto? Es decir, que aún así, cosas que nosotros en un momento aprendemos, que Dios nos las muestra y que hacen bien a nuestras vidas. Y cuando pasa un tiempo, se nos fueron. Hay que volverlas a recordar, hay que volverlas a aprender. Así que el hombre piadoso se deleita en la ley de Dios en gran manera. El Salmo 119:1 dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahí dice que son bienaventurados los que andan en la ley de Jehová y con todo el corazón le buscan. Lo voy a leer. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! Necesitamos volvernos a la palabra de Dios, deleitarnos de corazón, verdaderamente, con pasión en la palabra de Dios, porque esa palabra va a ser medicina para nuestro cuerpo, va a ser refrigerio para nuestros huesos, va a ser bien a nosotros, nos va a fortalecer espiritualmente, nos va a ayudar a tener una idea más clara de nuestro Dios, del propósito de Dios para nuestras vidas, de nuestra salvación y las implicaciones de tener esa salvación. Todo eso nosotros lo vamos a conocer, pero en la medida en que nosotros nos deleitemos en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios. A veces tenemos Biblias en nuestras casas, varias Biblias, versión del 60, versión de las Américas, versión internacional, pero no las usamos. De letra grande, bonita, plateada, pero no hacemos nada con ella. ¿De qué te sirve? Y algunos la abren, no, eso no funciona. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti. Es decir, para que funcione tú tienes que conocerla. Tú tienes que apropiarte de esas verdades. Tú tienes que creer esas verdades. Y entonces ellas harán mucho bien a tu vida y a tu alma. Pero tienes que apropiarte de ella. Así que los que andan en la ley de Jehová son los que experimentan la verdadera felicidad, porque se están deleitando en gran manera. Son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Se describe aquí la bienaventuranza de los que atesoran los testimonios de Dios, lo cual implica que escudriñan, comprenden las escrituras, la aman y la practican. Y Spurgeon, el gran predicador inglés, dijo acerca de este salmo: la palabra de Dios es su testigo o testimonio de las grandes e importantes verdades que se refieren a Él y nuestra relación con Él. Esto deberíamos desear conocerlo. Al conocerlo deberíamos creerlo. Al creerlo deberíamos amarlo. Y al amarlo deberíamos defenderlo contra todo el que osara atacarlo. Qué maravilloso poder nosotros ser así. Y esta es la mayor evidencia de que alguien es cristiano. Tu relación con la palabra dice de tu relación con Dios. Yo creo así. Yo creo así que tu relación con la palabra también habla de tu relación con Dios. ¿Saben ustedes lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14? Un pasaje que a mí me gusta mucho y que hay algunos que no pueden con él, que quizás quisieran arrancarlo de ahí. Pero dice el Juan 14, 21, 23 y 24... el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que tiene los mandamientos y los guarda, dice, ese es el que le ama. Ese es el que verdaderamente ama a Dios. Las personas hoy en día hablan mucho del amor de Dios. Hablan mucho del amor de Dios, pero están bien lejos de entender lo que significa amar a Dios. Y amar a Dios implica tener en cuenta su palabra. Implica querer vivir su palabra. Hay una relación estrecha entre la fe y la práctica, hermano. Nosotros no somos salvos por la práctica, salvos por gracia solamente. Pero una vez salvo, usted quiere vivir para la gloria de Dios. Usted quiere andar en la palabra. ¿Va a haber caída? Sí, pero usted se va a volver a levantar, porque 70 veces cae el justo y 70 veces Dios lo va a levantar. Y usted lo va a volver a intentar una y otra vez y otra vez. Usted lo va a seguir intentando. Yo tenía un profesor en el seminario que él siempre nos recordaba y nos hablaba de la autopraxia de la fe. Esa palabrita él siempre la usaba y yo nunca la olvidaba. Y eso quiere decir la práctica correcta de la fe. Y hoy en día es importante hablar de eso, porque hay muchas personas que dicen que tienen fe y son más cristianos que nadie. Pero esas personas no quieren vivir en la palabra de Dios. No quieren tener nada que ver con los mandamientos de Dios. Siempre se están justificando. Y nosotros no creemos que alguien pueda darle una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Eso lo hizo Cristo. Cristo vino a este mundo y obedeció la ley perfectamente, sin pecado, dice la Biblia. Eso lo hizo nuestro Señor. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y Dios, cuando nos ve como perfectos siempre. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la obra perfecta de Cristo. Dios nos va a ver como perfectos. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga que ir en pos de la obediencia que me habla la palabra de Dios. Dice la Biblia, ellos dicen, no, porque no, yo no puedo. No puedo. Okay. De una forma perfecta ninguno de nosotros vamos a poder, porque siempre vamos a fallar. Pero sí puedes, porque dice la Biblia, que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que de Dios viene ese deseo de querer y hacer, de poner en práctica su palabra. No es un deseo nuestro. Eso nos viene de Dios. Y nosotros hemos sido capacitados con el Espíritu de Dios
para andar en sus caminos. Como dice el pastor Sugel, no perfectamente, pero sí sinceramente. Sí, sinceramente. Y como creyentes tenemos que ir en pos de eso, hermano. Matthew Henry decía, toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Qué interesante eso. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dice, creced en el conocimiento y en la gracia de Dios. Pero si usted está alejado de la palabra, si usted no escudriña la palabra, no la lee, no medita en la palabra, usted no puede crecer. Usted no puede crecer. Esto no es de una manera inalámbrica. Usted necesita, mire, escudriñar, estudiar la palabra y apropiarse de esa palabra para que pueda crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios también. A veces hay personas que son creyentes y la Biblia habla de ellos, pero son niños en Cristo. Están ahí, creyeron y no dan un paso. Siempre están gateando. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Se conforman con migajas, pequeñas migajas que le caen, que cuando vienen aquí, o quizás una vez al año leen la Biblia, un capítulo, un salmo, porque hay algunos que nada más leen los salmos, y los salmos son preciosos, a mí me encantan, pero no, tenemos que leer toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo pueden ser los salmos. Y hoy hay teólogos, muchos teólogos de Facebook, que son los que más saben. Esos son los que más saben. Pero ¿sabe? Algunos tienen mucho conocimiento, pero a la hora de poner ese conocimiento en práctica, no tienen nada. Y ahí hay un fallo. Ahí hay un problema espiritual. Ahí hay un problema espiritual. Dice la Gran Comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Pero estos teólogos tienen mucho conocimiento, saben todas las cosas, pero hasta ahí. No las ponen en práctica, no las quieren guardar. Buscan una justificación. El verdadero deleite implica una interacción constante en su ley. Medita de día y de noche. Es decir, que hay ahí una interacción continua. Está meditando en su ley de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay bendición en poder meditar, hermano, en la palabra de Dios. Dice que este es un árbol. No que se dio silvestre, no es un árbol silvestre el que nosotros vemos ahí. Es un árbol que ha sido plantado junto a corrientes de agua y dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Yo no sé si usted ha ido al campo, ha vivido en el campo, pero cuando es el tiempo de seca los árboles se ponen no bonitos, se ponen feos y las hojas se les secan y se les caen y usted la ve medio amarilla arriba o una parte verde y otra amarilla. Pero si usted observa en el mismo campo, en la orilla de un río, un árbol, usted va a ver que está verde y que hay tremendo frescor. Es diferente al que está lejos del río. Bueno, dice que este árbol ha sido plantado junto a corrientes de agua. Por tanto, tiene un follaje hermoso y que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. La idea no es tanto como que su hoja no cae, sino que siempre su verdor se mantiene. Dice, y todo lo que hace prosperará. Y da el fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, yo ahorita cité Filipenses 2:13, porque muchas personas dicen y que no se puede meditar en la ley de Dios de día y de noche, es decir, en todo momento, y tienen en cierto sentido, pudiéramos decir, razón. Porque cuando tú estás durmiendo, tú no estás meditando en la ley de Dios. Pero estas personas usan esto para decir que es imposible obedecer a Dios. Y como nosotros dijimos perfectamente, es verdad que es imposible. Pero aquí lo que hay es un llamado, hermano, a que continuamente nosotros estemos reflexionando en lo que nosotros hemos leído en el día acerca de la palabra de Dios, que cada oportunidad, cada momento nosotros lo podamos aprovechar. Y el apóstol Pablo hablaba de eso ahí en Colosenses 28 y 29, después léalo en su casa para que usted vea
como él dice que no es él, sino que es la obra de Dios en él, el que ha permitido hacer eso. Y un pasaje muy conocido en 1 Corintios 15, 10, donde él defiende su apostolado y dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, que es Dios por su gracia el que nos va a llevar a que nosotros podamos hacer estas cosas. Deseemos deleitarnos en su palabra, porque Él pone ese deseo en nosotros y es algo que tenemos que tener presente. Muchas de estas personas usan Eclesiastés para hablar de eso, que por ejemplo ahí en Eclesiastés 7 dice que Dios hizo al hombre recto, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Y es verdad, Dios hizo al hombre recto y el hombre se ha desviado y ha buscado muchas perversiones. Pero, y también usan ahí el pasaje de Eclesiastés también, 7, 29, que también habla, o el 7:29 es ese que dije, el 7:20 es el que dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nosotros reconocemos que somos pecadores, que continuamente pecamos. Sabemos que el que ha obedecido perfectamente es Cristo y que este pasaje nos habla de Cristo, pero esa obediencia es nuestra. Y entonces, por su Espíritu que mora en nosotros, nosotros podemos caminar en este anhelo de querer obedecerle, de querer meditar en su palabra en todo tiempo, de querer hacer las cosas para la gloria de Él. No es una justificación como ponen otros para entonces cruzarse de brazos. Y no, eso no se puede hacer. Nadie lo puede hacer, solo Cristo lo hizo. No, solo Cristo lo hizo, pero Él por su Espíritu nos llama y su palabra nos llama a querer andar en esas verdades. Porque ahí de la cruz no solo viene la gracia, no solo viene la misericordia, la justicia y el amor de Dios, sino también que viene el poder para que nosotros vivamos una vida cristiana plena y victoriosa. Pero tenemos que estar anclados a la palabra de Dios. Porque como dijo el mismo Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. El Salmo 94, 12 y 13 dice que incluye corrección, instrucción y descanso. Es decir, que el deleitarse en la palabra de Dios no es solo meditar en la ley de Dios, sino que hay corrección e instrucción y descanso. Y eso dice que lo hace Dios en nuestras vidas. Y en último lugar, se deleita en la ley de Jehová porque le teme. Se deleita en la ley de Jehová porque le teme. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Al que guarda los testimonios de Dios. Ahí en el Salmo 119, verso 1 y verso 2 tiene que ver con esto. Y esto es mucho más que conocer, que saber, que estar informado. Guardar los testimonios es darle tanto valor a su palabra hasta ser capaz de vivir por ella. Es ser capaz de ser un testigo al punto de morir por ella. Ha habido muchos cristianos imperfectos, pecadores como nosotros. No iguales que Cristo, porque no eran perfectos como el Señor, pero sí seguidores de Él, alcanzados por su gracia, que fueron capaces de no negar la fe y fueron llevados a la hoguera. Fueron metidos en el circo romano. Fueron muertos de muchas maneras. Y eran pecadores también. Eran débiles, fallaron, pero fueron fieles. ¿Por qué? ¿Por su fuerza? No, porque el Espíritu de Dios fue el que les sostuvo y Dios en su gracia les sostuvo para que ellos no le negaran. Y por eso pudieron pasar ese momento de prueba, ese momento difícil. Porque yo reconozco que es un momento difícil. Y Dios nos ayuda y nos dé valor a nosotros si nos tocara para hacerlo también. Porque eso puede venir, hermano. Quiero decírselo. El temor de Jehová es el elemento que cataliza tu vínculo con Dios. Es quien define tu relación con la palabra, porque el temor de Jehová es apartarse del mal. De manera que si le temes a Dios, ya no juegas con el mal, sino que te aferras a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del temor de Dios, nosotros no estamos hablando de miedo a Dios. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir respeto, reverencia, amor por Dios. Eso es lo que implica esa palabra. Y en Proverbio 8:13 define lo que es el amor, el temor a Dios. Dice que es apartarse del mal. Quiero leerlo como lo dice la Biblia. Proverbio 8, verso 13. Dice lo siguiente.
Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Aborrecer el pecado, hermano. Es eso. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque lo amamos, porque le respetamos. Ahora, no es tener miedo a Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre de misericordia. Ahora, el temor de Jehová determina tu vida de frutos. El temor de Dios determina tu vida de frutos. Y hay personas hoy en día que enseñan que esto no se debe hablar, esto del temor de Dios. Le dan una vuelta a eso extraña. Pero la Biblia habla de eso y hay que hablarlo. Dice que el temor de Jehová determina tu vida de fruto. Dice que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Diferente al malo, como dijimos al principio. No así los malos, que son como el tamo que se lo lleva el viento. Y que su fin es condenación. El justo, aquel que es temeroso de Dios, dice que da fruto en su tiempo. Así que si usted es temeroso de Dios, quiero decirle que usted también va a dar fruto. Todos no damos frutos iguales. Es como en el campo. Usted siembra frijoles y todas las plantas no dan la misma cantidad de vaina. Usted siembra una arboleda de mango y todas las matas, los árboles, no dan la misma cantidad de mango. Hay unos que paren más que otros. O este año este dio más, el año que viene el otro da más. Y así también en lo espiritual. Y Jesús habló de eso. Dice que hay uno que da 30, a 60, a 70, a 100%. Entonces, el temor de Dios es importante y el hecho de que nosotros tengamos ese temor por Dios va a hacer también que nosotros podamos dar fruto. Dar fruto y que donde quiera que nosotros pongamos nuestra mano, dice que va a haber prosperidad espiritual. Va a haber prosperidad. Todos los que hemos visitado alguna vez el campo, podemos percatarnos de esto que yo estoy diciendo. Yo recuerdo, mi suegro tenía una finca y a veces íbamos, en alguna ocasión yo fui a ayudarlo a recoger frijoles. Y había una parte del campo, sobre todo donde comenzaban los surcos, que las matas de frijoles no daban, parece que ahí se estropeaban un poco porque a la hora de hacerle el tratamiento a la tierra, es decir, de hacerle ciertas maniobras ya a la planta, esas quizás eran las que más sufrían por el tractor o los bueyes doblando ahí. Lo cierto es, o quizás era la tierra que no era la mejor en esa parte. Lo cierto es que yo me percataba y pensaba en lo que decía Jesús, ¿no? De esto de que da fruto de diferentes maneras, a 30, 60, 70, 100%. Y yo decía, mira estas primeras plantas de aquí, tienen una vaina, 3. Pero tú caminabas un poco más allá y tú decías, mira esta cómo está llena, mira las otras, qué bien. Y volvías y salías allá al extremo y de nuevo pasaba lo mismo. Y eso nos recuerda, pero fíjese, daban fruto. La gran mayoría daba fruto. Es decir que nosotros no podemos estarnos comparando, hermano. A veces hay creyentes que quieren compararse. No, que este da fruto que yo quisiera. No, esto depende de nuestra relación con Dios. Y todos vamos a dar fruto si somos creyentes. En diferentes grados y medidas. Pero va a haber fruto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Dios. Oh, qué feliz el hombre, no para que se muera de la risa en su alegría y que todos envidien su prosperidad, sino para ser un testigo, para llevar mucho fruto, porque si bien no somos salvos porque llevamos fruto, si somos salvos para llevar fruto, y esa es la mayor felicidad del hombre. No somos salvos por los frutos, recuerde eso. Pero sí hemos sido salvados por la gracia de Dios, para que llevemos fruto. Algunas aplicaciones prácticas. No te conformes al molde del mundo. Si tú eres un hijo de Dios, no andes con los malos. Dime con quién andas y te diré quién eres. No estés con los impíos, porque los malos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te acompañes de los burladores, ellos serán castigados y tú puedes terminar siendo uno de ellos. Por el contrario, deleítate en la palabra, tírate hasta el fondo, pasa tiempo pensando, meditándola, instruyéndote, predicándola, viviéndola, porque eso será de bien
para ti. Recuerda, la verdadera felicidad radica en permanecer en la palabra de Dios. Y esto implica que estamos permaneciendo en Cristo. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de él nosotros no vamos a poder hacer nada. De hecho, no somos nada separados de él. La única forma que hay que nuestra vida pueda impactar, que nosotros podamos dar fruto, es estando unidos a Cristo. Y la forma es permaneciendo en él. Y su palabra permaneciendo en nosotros. Esa es la forma para dar fruto. Quiera Dios que nosotros podamos ser identificados como los hijos de Dios del Salmo número 1. Los que no andamos los que no andan en caminos de pecadores, ni en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores, nos estamos sentando. Quiera Dios que seamos esos, sino que nuestro deleite verdadero está en vivir la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios. Recuerde, de la cruz mana el poder para nosotros vivir en la palabra de Dios y para querer nosotros obedecer su palabra, sus mandamientos. No perfectamente, porque siempre hay pecados y caídas en nuestras vidas, pero sí sinceramente. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que tú, Señor, la implantes ahí plenamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de estas verdades y a vivir por ellas. Ayúdanos a hacerlo, Señor, como dice tu palabra. Permite que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de la palabra, Señor. Perdónanos cuando fallamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti, Señor, en todas las cosas, en nuestro caminar diario. En el nombre de Jesús. Amén.